¿Por qué Nature no es mejor que Extra Brut? ¿O por qué Extra Brut no es mejor que Nature? ¿O Brut Nature? No importa. Hoy vamos a hablar de esas diferencias. Pero primero que nada, déjame darte la bienvenida. Mi nombre es Mariano Braga y te doy la bienvenida una vez más a un video nuevo aquí en nuestro canal de YouTube, en donde vamos a respondernos esta pregunta, que seguramente llegado fin de año siempre nos pasa esto, de decir, ¿qué quiere decir Extra Brut, Brut Nature? ¿Cuál es mejor que otro? Este mito que anda dando vuelta y que vamos a hacer una alerta spoiler por si querés saber el dato concreto y exacto es que no. Ni uno es mejor que el otro, ni el otro es mejor que el otro. Acá la única cuestión que tiene que ver, no hay nada que ver con la calidad, solamente eso está definido por el azúcar. Y esa es la respuesta cortita. Ahora, si querés una respuesta más larga, seguime que tengo mucho para hablar. Bueno, claro, porque la situación es así. Cuando nosotros hablamos de un vino espumoso, hablamos de vino. Vino espumoso, es decir, partimos de la base de que necesitamos un vino tradicional. En el mundo de la jerga de la sommeliería hablaríamos de vinos tranquilos, que es ese vino base que no tiene espuma, que es el mismo vino que uno compra en el supermercado, en la tienda y demás, y que terminamos tomando y que es la mayor parte, digamos, del mercado, está dominado por estos vinos que no tienen burbuja. Cuando nosotros buscamos hacer un vino espumoso, buscamos hacerle una segunda fermentación. Es decir, un vino espumoso es distinto a un vino frisante. La burbuja que tienen este tipo de vinos no es porque venga por el agregado extra de dióxido de carbono, como si hiciésemos un agua gasificada, un agua con gas. No es ese el proceso, no es el mismo proceso de una gaseosa, no. Lo que vamos a buscar en estos vinos espumosos, que la burbuja se genere de forma natural a través de una segunda fermentación. Con esto te quiero decir que necesitamos, primero que nada, un vino base, un vino tranquilo, un vino sin burbujas, al que le vamos a volver a hacer una nueva fermentación. Entonces un poquitito me quiero ir para atrás para contarte un poco cómo se elabora el vino y para que entendamos al final de todo este camino la diferencia entre Nature, Brut Nature, Extra Brut y demás. Nosotros tenemos un vino. El vino básicamente es jugo de uva fermentado, es decir, tenemos la uva, tenemos la pulpa de las uvas que son ricas en azúcares y lo que vamos a hacer es cuando apretamos esa pulpa de la uva vamos a tener un líquido azucarado. Si nosotros hacemos que intervengan levaduras ahí, las levaduras lo que van a hacer es comerse esos azúcares y transformarlo en dióxido de carbono, en alcohol y van a liberar calor. Digamos que esas tres podrían ser las consecuencias de un proceso de vinificación tradicional. Eso es lo que sucede en cualquier tipo de vino, que nosotros fermentamos esa uva. Lo que sucede es que la mayor parte de los vinos los fermentamos en un tanque, por ejemplo, de acero inoxidable o en una barrica o en un recipiente de concreto o de cerámica o de lo que fuese, pero dejamos que de esa fermentación tumultuosa, que es como se le llama, dejamos que ese dióxido de carbono se libere a la atmósfera. Por eso es que cuando nosotros vemos fermentar un vino, muchas veces se utiliza la palabra caldo como sinónimo de un vino. Porque cuando nosotros estamos arriba de ese tanque viendo cómo fermenta, la levadura al comerse esos azúcares libera algo de calor y libera también burbujas. Entonces vemos como si fuese un líquido que está burbujeando y justamente liberando algo de calor. Ese es el proceso de elaboración tradicional. Cuando esas levaduras terminan de comer todos esos azúcares, el resultado va a ser que los azúcares se transformaron en alcohol. Entonces tenemos vinos con bajo azúcar y con el alcohol un poco más alto. De ahí partimos para hacer un vino espumoso. Como te contaba al principio, para hacer un vino espumoso lo que vamos a buscar es una segunda fermentación. Es decir, sobre ese vino base, sobre ese vino que ya está terminado, vamos a agregar azúcares, vamos a agregar levaduras y vamos a volver a hacerlo fermentar. Pero esta vez, la gran diferencia es que lo vamos a hacer fermentar en un recipiente cerrado, completamente cerrado, herméticamente cerrado, para que justamente ese dióxido de carbono no tenga un lugar para irse, no pueda liberarse a la atmósfera y entonces lo que haga es disolverse adentro del líquido. Y el resultado es justamente esto. Entonces, ¿qué tengo acá? Tenemos esa segunda fermentación. Esa segunda fermentación tenemos dos caminos, pero piensen ustedes que los primerísimos vinos espumosos, los primerísimos champán, los primerísimos vinos con burbujas que se elaboraron a nivel, digamos, histórico y a nivel internacional, se han hecho en una segunda fermentación adentro de una misma botella. Es decir, nosotros podríamos hacer esa segunda fermentación en un gran tanque de acero inoxidable o lo podríamos hacer perfectamente en una botella. Yo acá, para traerles, tengo dos ejemplos de Salentein, bodega famosísima del Valle de Uco en la Argentina, y tengo justamente el que estoy bebiendo, que es el Brut Nature,
Fíjense el colorcito maravilloso, esto tiene un aporte de Pinot Noir muy probablemente, por eso ese color apenas rosado, piel de cebolla, y tengo un Extra Brut. Y acá hay una diferencia, como te decía, que tiene que ver con el azúcar. Entonces, vuelvo para atrás. La fermentación, esta segunda, que es básicamente la famosa toma de espuma, la podemos hacer adentro de una botella o la podemos hacer adentro de un gran tanque de acero inoxidable. Hay un montón de otros métodos, pero vamos a simplificarlo. Vamos a llamarle método Charmat a la segunda fermentación en un gran tanque y método Champenois o Champenoise, así se escribe, Champenoise, la segunda fermentación adentro de una botella. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Supónganse que nosotros adentro de esta botella tenemos el vino base. El vino base, el vino que no tiene burbuja, a eso le agregamos azúcares, le agregamos levaduras y lo tapamos. Generalmente lo vamos a tapar con una tapa Corona, con las mismas tapas que usamos para la elaboración de cerveza, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí lo dejamos 2-3 meses que esas levaduras se coman esos azúcares y lo transformen nuevamente en alcohol, muy poquitito, calor muy poquitito porque el volumen es muy poquitito, porque no es lo mismo que un tanque de 10.000 litros, estamos haciendo algo muy chiquitito, y en dióxido de carbono. Entonces esa burbuja, como no tiene para dónde irse, la tenemos acá adentro. Al cabo de esos días, el resultado va a ser que acá adentro tenemos básicamente un vino con burbuja. Ahora, como te decía, acá adentro vamos a tener también las levaduras, que terminaron de comerse esos azúcares y que cuando las levaduras no tenían más nutrientes, ¿qué pasan? Mueren. Entonces acá vamos a tener levaduras muertas y sin embargo cuando nosotros nos servimos el vino lo vemos perfectamente limpio, sin ningún tipo de turbidez y no lo vemos tampoco ni con partículas en suspensión, ni con las ligas que son estas levaduras muertas, ni mucho menos. Entonces hay un proceso por el cual hacemos una limpieza de ese vino. Y ese proceso, que es muy tradicional en la Champagne, en Francia, conocido como la técnica de remouage, que es el movimiento. Nosotros lo que tenemos que hacer, piensen ustedes, que acá tenemos el vino con levaduras muertas, dando vueltas por toda la botella. Nos tenemos que asegurar de alguna forma que lleguen hasta el pico de la botella. Entonces, esta técnica lo que nos va a pedir a nosotros es que al cabo de X cantidad de días, el vino pueda estar de esta posición a esta posición para que la levadura caiga, pero por el otro lado también lo tenemos que girar sobre su propio eje, digamos, para asegurarnos de que no quede el camino ni que queden mal puestas. Entonces, el resultado es que nosotros tenemos que hacer esta técnica de removido de la botella, que hoy en muchos lados, inclusive en champán, se hace a través de giropallets y demás, pero que lo podemos hacer perfectamente manual en pupitres de madera. Y entonces la posición de esto tendríamos que pasar a esto, girado. El resultado va a ser que al cabo de un tiempo vamos a tener todas las levaduras muertas acá, pero volvemos a tenerlas adentro de la botella. Entonces lo que hacemos es, una vez que llegamos a esta posición final en donde el vino tiene toda la levadura acá abajo, solamente el pico de las botellas se meten dentro de un líquido refrigerante que congela el pico de la botella. Y acuérdense que acá nosotros lo teníamos tapado con una tapa Corona. Entonces, si después con una máquina, o a mano, pero con una máquina, le hacemos directamente tuc, así, a la botella, lo que va a pasar es que por la misma presión interna de todo el líquido que tenemos acá con burbuja, por las atmósferas de presión, es uno de los motivos por el cual la botella de vino espumoso es más gruesa, porque tiene que, digamos, resistir toda esa presión interna. Cuando nosotros le hacemos así y sacamos la tapa Corona, va a salir ¡tuc! El botoncito ese taponcito de levaduras muertas y algo de vino. Y entonces el resultado va a ser que tengamos un vino completamente limpio, ya sin las levaduras, pero también es cierto que se fue un poquitito de vino también. Y nosotros cuando recibimos estas botellas las recibimos con 750 centímetros cúbicos de vino. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Se le agrega el famoso licor de expedición, que el licor de expedición en general es más de ese vino, y siempre es como el secreto medio del chef de cab, del enólogo, de la persona detrás de la creación de ese vino espumoso, ¿no? A veces, en algunos casos, pueden ser algún tipo, en partículas muy chiquititas de destilados y demás, de algún coñac, pero la mayor parte de las veces es parte del mismo vino, en donde en ese licor de expedición, además, se le agrega un poquitito de azúcar. Y entonces, ahí aparece... Nos volvemos al quid de la cuestión y al tema, la temática que ha dado origen a este video en nuestro canal de YouTube,
que dicho sea de paso te podés suscribir acá arriba, que justamente la idea es entonces ahí le pusimos un poco de vino más, le pusimos un poco de azúcar y ahí viene la diferencia entre que sea un nature, un extra brut, un brut nature, un demi-sec, un sec, un dulce o la definición que cada país tenga. ¿Por qué? Porque esto es interesante, no todos los países tienen la misma legislación y no para todos los países están las mismas categorías. Y aún así la categoría, por ejemplo, de un brut no es exactamente igual la cantidad de azúcar que tenga el vino respecto de Francia de lo que puede ser en Chile, en Argentina, en Estados Unidos o en Australia. Eso va definiéndose de acuerdo a la ley local, de acuerdo a la ley de vitivinicultura local. Y es cierto que hay países en donde hay muchas más variantes, hay países en donde la posibilidad, digamos, o las franjas, digamos, de azúcar son más cortitas. Pero sí tenemos que saber que el nature es el más seco de todos, es decir, es el espumoso al que en general en ese licor de expedición no se le agrega absolutamente nada. Y si nosotros no le agregamos absolutamente nada, va a ser un vino, lo que en la jerga del vino llamaríamos seco. Es decir, seco es la antítesis a vino dulce. Cuando nosotros hablamos de un vino seco, hablamos de todo lo contrario a lo que sería un vino dulce. Y el vino seco, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué? ¿Y de dónde viene el origen de que el mito de que el nature es mejor que el extra brut? Porque hay una realidad, que todos nosotros, la comunidad entera de bebedores cereales de habla hispana, pero también los bebedores cereales que no hablan español, nos tira un poquitito el sabor dulce. Es decir, el dulce nos queda cómodo, son sabores que nos gustan en líneas generales. Entonces, cuando nosotros tenemos algún vino que pueda tener algún defecto, algún desequilibrio, algún amargo por su forma de elaboración o algún desperfecto, digamos que técnicamente nosotros lo podamos notar que no está del todo rico, muchas veces el azúcar logra enmascarar eso. Entonces es muy usual que los vinos espumosos más económicos tengan adrede ese agregadito de azúcar para hacerlo un poco más amable al paladar. Y es cierto que si tenemos un nature, entonces vamos a tener un vino virgen, desnudo, como Dios lo ha traído al mundo. Entonces lo que hay es lo que está y es como te lo muestro. Y quizás de ahí viene la idea esta de que es mejor un vino seco, que es mejor un nature antes que un demi-sec o que un sec o que un dulce. No siempre es así, algunos de los mejores espumosos, champán, cavas, prosecos, como le quieramos llamar y en la categoría que le querramos llamar, vienen en sus distintos niveles de azúcar y eso no impide que no sean ricos y espectaculares en cada uno en su propia franja. Así que la clave es esta, espero haber sido lo suficientemente claro, te conté la historia cortita pero también te conté la historia larga, así que creo que hoy no nos podemos quejar, espero que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido y que tengas 1,5 millones de excusas para brindar con vinos espumosos, sobre todo si estamos a fin de año tenemos muchas excusas, pero saquémoslo de la estación, desestacionémoslo, se los pido por favor y brindemos porque la comunidad de bebedores cereales nos lo merecemos. Así que gracias por haber estado ahí del otro lado y nos encontramos la próxima en otro video acá en nuestro canal. Adiós.